San Juan capítulo 9, verso 10. 10 y 11 dice la palabra del Señor. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dio la vista. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Vamos a repetirlo, perdón. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Habrá una alabanza para el Señor. Habrá un aplauso para el Señor. Yo en esta noche quiero predicar bajo el tema, con la ayuda del Señor: Dios quiere cambiar tu historia. Amén. Dios quiere cambiar tu historia. Yo soy de los que creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Todos los que estamos aquí tenemos un párrafo que decir. Y una historia se define como la realidad vivida de una persona, nación o pueblo en un espacio de tiempo determinado. Y ese relato de un suceso o acontecimiento vivido durante tiempo. Es decir, que podemos definir una historia como la narración de un hecho que marcó la historia y la vida de alguien. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Es por eso que todos los hombres tenemos historias en nuestras vidas. Hay historias que son buenas y hay historias que son malas. Amén. Hay historias que son alegres, pero también hay historias que son tristes. Toda historia tiene un lugar de comienzo. Y por eso los hombres estamos marcados, estamos, como quien dice, nuestra vida plasmada en letras, en palabras. Y yo estaba pensando que cuando la historia va a comenzar, no importa el lugar donde se encuentre, ella comienza. Porque es que si usted analiza, hay personas que su historia ha comenzado en un taxi, porque la madre o la mujer estaba embarazada y le dio el momento, llegó el momento de dar a luz y no alcanzó a llegar al hospital, sino que la montaron en el taxi y el taxi dio a luz. O sea que la historia de ese niño comenzó en el taxi. Otros ha comenzado en un hospital, en una clínica, otro en la ambulancia. Y si nos vamos a los pueblos, hay gente que ni siquiera alcanzó a montarse en taxi. Nacieron en el cuarto de la casa. Ni siquiera dio tiempo de llamar al doctor, sino que: ve, llámate a Beatriz, que vive aquí a la vuelta. Beatriz es la partera. Y Beatriz fue la que vino y cortó el cordón umbilical. Y allí, ¿quién fue la médica? No, la señora Beatriz, que era la partera de ese tiempo.
Entonces la historia comienza, puede ser en cualquier lado, pero de que todos tenemos una historia, sí, todos tenemos una historia. Alabanzas al Señor. La historia suya comenzó un día y quizás usted la sepa. La mía por lo menos comenzó un 5 de diciembre de 1985. A las 9 de la noche, debajo de un palo de aguacero que estaba cayendo, me cuenta mi madre. Pero la de mi hermano, cuenta mi madre que no alcanzó a llegar a la clínica. Es más, ni siquiera alcanzó a salir del cuarto. Y allí en la misma cama donde dormía con mi padre, allí tuvo su hijo. Es decir, que independientemente del lugar, la historia se marca porque se marca. Alabado sea el Señor. En la Biblia hay hombres que tuvieron historias bonitas, y usted cuando lee la Biblia se goza y se alegra porque hay historias que marcan la vida nuestra. Son tan ejemplos que uno le llama mucho la atención y las predica con mucha aptitud. Y a mí me llama la atención que Dios es un Dios que cambia la historia de todos los seres humanos. Es un Dios que no le importa barrera, no le importa que haya lo que quiera ver. Él es soberano, poderoso, poderoso, grande y fuerte para transformar la vida de alguien. Alabanzas al Señor. La Biblia encontramos que Sara, la historia de Sara decía que aún estaba llegando casi a los 100 años y ella no podía dar luz. Pero llegó el Dios que cambia la historia y le dijo a Abraham: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y qué bueno cuando creemos que Dios es poderoso para obrar. Qué bueno cuando creemos que Dios, aleluya, Él es fuerte, Él es maravilloso, pero también es misericordioso y poderoso para tocar la fibra del corazón de alguien y de más perdido y transformarlo en un ser, aleluya, santo, que glorifique su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Historias como esas que marcan la vida. Pero también me llama la atención la historia de uno de los ciegos de la Biblia. En la Biblia hubieron varios ciegos, y a todos los que narra la Biblia, Dios hizo un proceso muy distinto. Es decir, que Dios cambia la vida de la gente, la historia de la gente, con diferentes procesos. ¿Me comprende? Yo quiero decirle en esta noche, Dios tiene varias maneras de cambiarle la vida a alguien. Lo hace a través de procesos y también lo hace instantáneamente. ¿Usted se acuerda de Bartimeo? Bartimeo, el que estaba por allá sentado en el camino, que su historia dice la Biblia que era un ciego y que estaba acostumbrado a pedir allí todos los días. De cuánta persona pasara por el camino, él decía: denme una ayuda. Y a veces, leyendo la Biblia, encontramos que a veces no es fácil pedir, no es fácil mendigar. Hay gente que quizás no pasa tanta necesidad, pero cuando le toca decir, te toca pedir, uno dice: no, hombre, ¿qué pedir? Hay gente que dice: yo para pedir soy malo. Pero Bartimeo era la especialidad de él, pedir. Siempre estaba allí esperando que alguien le diera una limosna. Pero la Biblia dice que ese día pasaba Jesús. Y cuando Jesús pasa por un lugar,
Amén. Cuando Jesús pasa por un lugar y llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. El sentido tiene que cambiar. El color tiene que cambiar. El ambiente tiene que cambiar. Y yo pudiera reflejar eso en esta noche en su vida. Desde que Jesús tocó la puerta de tu corazón, tu vida cambió para siempre. Porque ya no eres el mismo de antes. Dice el hombre de Dios: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Y yo los veía ahorita como cantaban y adoraban a Dios, y estos niños también. Y me pongo a imaginar, antes eso no sucedía en tu vida, pero hoy levanta tu mano, gracias a Dios, porque el Señor cambió tu vida, porque el Señor cambió tu historia, porque el Señor arregló tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Zaqueo, al oír que Jesús iba pasando por allí, dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando lo llevaron allá, le estoy hablando de que Dios cambia las vidas, y a veces usa procesos, pero también usa una manera tan particular y hace las cosas instantáneamente. Con Bartimeo fue instantáneamente, porque cuando llegó Bartimeo donde Jesús, Bartimeo le dice: Señor, quiero recobrar mi vista. Y el Señor le dijo: bueno, entonces recobra. Y de una vez comenzó a ver Bartimeo, instantáneamente. Pero el ciego de San Juan, capítulo número 9, la Biblia dice que tenía una historia. Y la historia de él dice que había nacido ciego. Amén, gloria a Dios. Nació ciego. Y usted sabe lo que es una persona ciega. A un ciego hay que ayudarlo. Yo me imagino el día que sus padres se enteraron que era ciego. Era la tristeza para ellos, porque claro, toda persona que es padre anhela que su hijo nazca perfectamente. Amén. Pero se enteró que era ciego y no se pudo hacer nada. El hombre fue creciendo, y seguramente la vida de un ciego en su trayectoria no era tan fácil, porque un ciego siempre tiene que estar, aleluya, a la merced del otro. Un ciego hay que ayudarlo. Un ciego hay que decirle: vea, súbase por aquí, no es por allá. Venga, que le ayuda a cruzar la carretera. Eso es lo que pasa con la vida del ciego. Entonces San Juan capítulo 9, la Biblia dice de que este hombre ciego de nacimiento estaba allí sentado, como era su costumbre. ¿Qué historia la de este hombre? Que todos los días quizás se sentaba allí en ese lugar, esperando que la gente lo ayudara. Ese era el pan de todos los días de él. Depender de otros. Yo quisiera imaginarme por un instante, tal vez, qué pensaba este hombre. Qué suerte me tocó. ¿Por qué nací ciego? Porque a veces hay gente que se pregunta en su condición: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué otro es feliz? Hay gente que dice: yo no logro ser feliz. Y hay otros que sí. Lo cierto es que el ciego está allí, y la Biblia dice que ese día iba pasando Jesús con sus discípulos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, a veces nosotros no le damos muchas veces la importancia a la presencia de Dios cuando está en la iglesia.
Porque dice, no un culto más, pero si supiéramos realmente que en cada culto está Jesús paseando, viéramos más milagros de los que estamos acostumbrados a ver. La gente se convirtiera, aleluya, y no por proceso, no de una vez instantáneamente. Amén. Ese día va pasando Jesús con sus discípulos. Y la Biblia dice que sus discípulos tan preguntones miraron al ciego y le dijeron: Señor, ¿quién fue el que pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Sabe por qué se decía eso? Porque yo escuché en cierto momento a mi abuela decir que cuando los padres, en la época de mi abuela, pecaban, los hijos les salían defectuosos. Dice: abuela, sí, hijo. Cuando un primo se casaba o se iba con una prima, los hijos salían defectuosos. Y de pronto, ahora leyendo esto, la pregunta que le hacen los discípulos al Señor es: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Pero Jesús le dice: ni sus padres pecaron, ni pecó él. Es para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Es que hay cosas que no van a pasar porque eres un pecador o no lo eres. No. Es que te van a pasar. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Alabanzas al Señor. Yo pudiera hablarle de esta noche a un enfermo, a ese que dice: ¿y por qué mi familia está enferma? Claro que tiene que enfermarse. Nosotros nos enfermamos y vamos al médico, y en algunas veces el médico como que hace alguna cosita por allí y nos trae la solución, pero hay momentos en que el médico no puede hacer nada, y gracias a Dios por los médicos. Pero cuando los médicos no pueden hacer nada, aparece uno, aleluya, que es poderoso para hacer milagros y prodigios y la vida del hombre transformar su enfermedad. Alabado sea el Señor. O sea que Jesús le dice a los discípulos: ni este pecó ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios, para que la gloria de Dios, ni siquiera dice para que la presencia de Dios, sino para que la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es mayor que la presencia de Él. Entonces ellos no se quedaron conformes con esa respuesta, sino que llega Jesús, hermano, y escupe en tierra. Y la Biblia dice que él comenzó a jugar con la saliva. A Bartimeo le cambió la historia instantáneamente. Pero con este ciego de nacimiento comenzó a hacer Jesús un proceso en él. Y ese proceso empieza Jesús a escupir y comienza a jugar. En la Biblia hay un texto que dice: la extraña obra de Dios. ¿Usted lo ha leído? En Isaías. Amén. Dios tiene una manera tan particular de hacer las cosas. Dios tiene una manera tan extraña de obrar que a veces la gente se queda boquiabierta. Por eso es que algunos médicos no encuentran la razón de por qué el milagro. No saben cómo sucede ni cómo acontece el milagro. Pero los que hemos creído en el Señor, sí sabemos cómo pasan los milagros y entendemos que Él es poderoso para hacer milagros. ¿Me comprende? Jesús escupe, y algo extraño es que comienza a jugar con su saliva.
los niños. El otro día yo vi un niño que dejaba caer su saliva y cuando sentía que se iba a caer la regresaba. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces era un reto, dice, la dejaba caer más y cuando, a medida que iba, la iba jalando hasta que él se le caía. Usted se ríe porque seguramente usted en cualquier momento de su niñez jugó con su saliva. Pero uno se queda extraño de que Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes, el que nació en el pesebre, el que le daba la vista a los hijos y a los padres, jugando con la saliva. Así que yo veo a los discípulos cuando de pronto Jesús está haciendo el lodo. Pedro le dice: Juan, ¿y qué está haciendo Jesús? Porque es que a él nunca lo habían visto haciendo eso. Es más, Jesús era uno de los que guardaba la ley. Jesús era uno de los que antes de comer se lavaba las manos. Hasta animaba a sus discípulos, hablando de la limpieza y de la pureza. Pero ahora ellos se sorprenden porque Jesús está haciendo el lodo. Dice Pedro, como que la enseñanza que nos dio Jesús de lavarnos los pies y las manos, como que no concuerda con lo que está haciendo ahora. ¿No te parece? Qué asqueroso. Pero ahí está el cielo. Y ellos están comentando acá: mira, y está jugando. ¿Le parece gracioso lo que Jesús está haciendo? Lo cierto es que cogen aquella pomada nunca antes vista, ni todavía es la hora y se encuentra en ninguna farmacia de aquí en Barranquilla y en ningún laboratorio todavía se ha hecho. Esa pomada, ese lodo llegó donde el ciego y la Biblia dice que Jesús se lo untó. Yo pregunto, ¿qué podía decir el cielo? Era asqueroso para los discípulos. Hasta de pronto hacían así. Pero ¿qué podía decir el cielo? ¿Qué podía hacer? ¿Qué estaba haciendo? Él lo único que sintió fue que Jesús le puso una crema en sus ojos. Aleluya. Y de pronto comienza el proceso, no instantáneamente. Acuérdense que Dios tiene varias maneras de hacer un milagro y varias maneras de cambiar la vida, instantáneamente y a través de un proceso. El proceso comenzó con este hombre y ahora le dice: hombre, ve, aquí hay un estanque que se llama Siloé, ve allá y lávate los ojos. Y él se levantó, ¿sabe? La actitud de levantarse me señala a mí que el hombre tuvo fe para que su vida fuese cambiada. Amén. Tú debes tener mucha fe para que tu vida cambie. Esto no es cuestión de decir yo solamente no voy a volver a pecar. No. Porque la Biblia dice el apóstol Pablo: siempre que quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Esto no es solamente de disposición, esto es de creer y de confiar y de seguir al Señor. Aleluya. Entonces él se levanta y obedece a lo que Jesús le había dicho: ve y lávate en el estanque que se llama Siloé. Y él se fue. La Biblia dice, y la historia dice, estudio dice, que el estanque Siloé no quedaba ahí a la vuelta. Había que cruzar prácticamente toda la ciudad. Y usted pregunta: ¿cómo pudo un hombrecillo cruzar toda la ciudad sin tropezarse? Claro, es que
yo supongo que este hombre iba diciendo: ven acá, ¿dónde queda el estanque? Y dice: oh, ciego, ¿para dónde vas tú? Y dice: voy para el estanque Siloé. Eso está muy lejos. Y dice: no importa, yo necesito llegar allá. Cuando Dios te dice algo, no mire la distancia, no mire los peros, no mire los inconvenientes. Si Dios te dice: llega allá, porque allá es donde va a acontecer, aleluya, el cambio de tu vida. Aleluya, aleluya. Entonces la Biblia dice que el ciego llegó. Porque cuando tú tienes fe, tienes ganas de buscar a Dios, nada te cohíbe. Tú puedes tener muchos obstáculos en la vida. Yo no sé a cuántos le pasó esto, pero a medida que Dios se nos clavó en el corazón, vinieron los obstáculos. Eso es cierto. Vino aquel que te dijo: ¿por qué te vas a convertir en evangelio? Pero tú decías: no, es que yo tengo que ir al estanque a lavarme, yo tengo que llegar allá, porque el que mandó me dijo: ve y lávate. Dice que aquel llegó, y cuando llega al estanque, la Biblia dice que se lavó su rostro. Y el proceso que el Señor había comenzado, la Biblia dice que al lavarse su rostro, entonces comenzó a ver. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Comenzó a ver. Dios le cambió la historia. Amén. Amén. Yo le voy a decir por qué Dios le cambió la historia. Porque cuando Él regresa, ya lo decía el ciego. Llegó un grupo que le dijo: hey, ese es el ciego. Entonces otro decía: no, él no es. Pero él decía: yo soy. Yo soy. Entonces le preguntaron: bueno, ¿y quién te hizo ver? ¿Quién te hizo ver? Hermano, y eso es como cuando usted recibe algo y le dicen: no digas quién te regaló eso. Y tú dices: no, es que no puedo callar. No puedo callar sus maravillas y su grande obra, su perfecto amor. No puedo callar. Tú tienes que confesarlo. Tú tienes que decirlo. Tú tienes que decir que fue Cristo el que se recruzó en tu vida. Aleluya. Aleluya. Le preguntaron: ¿quién te hizo ver? Y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Aleluya. Si yo le preguntara a la iglesia: ¿quién te ha hecho milagros? ¿Quién te rescató del mundo? ¿Quién arregló tu hogar? ¿Quién transformó tu vida? ¿Quién te ha dado empleo? ¿Quién te ha dado casa? ¿Quién te ha dado todo lo que tienes? Aleluya. ¿Quién te dio hijos? Fue Jesús. Fue el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Y Jesús cambió la historia de este hombre. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe usted por qué yo soy uno de los que predico a Jesús con mucha pasión? Porque cuando tú tenías un estilo de vida y nadie daba un peso por ti. Amén. ¿Te acuerdas, verdad? Amén. Hoy en día nosotros vestimos bien. Tenemos una vida saludable. Amén. Pero permítame y le regreso al que hace un momento. ¿Usted se acuerda de esa vida antes de Cristo? En una vida desordenada. Así es. Muchos aquí estaban enfermos, emproblemados. La historia decía que vivíamos en pecado y en maldad.
La historia decía que nos íbamos de gancho con Satanás. Hacíamos la voluntad de Satanás. Satanás nos decía, peca de esta manera, y pecábamos de esta manera. Haz esto, y lo hacíamos. Una vida, Pablo dice, andamos en el mundo sin Dios, sin perdón y sin salvación. Pero, oh, gloria a Dios en las alturas. Que esta noche aquí en los Laureles hay un pueblo que puede gritar gloria a Dios, porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor nos ha redimido, el Señor desnudó su brazo y a más de uno aquí nos han puesto a vivir como príncipes, como reyes, aleluya, como el pueblo que somos. Cuando se trata de cambiar la historia, a Dios le encanta cambiar la historia al hombre. ¿Sabe por qué? Porque la historia del hombre dice que si no se arrepiente se condena. Pero la Biblia dice que para eso apareció Jesús, para deshacer las obras de las tinieblas y para entrar a la gente en su reino. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, tú antes puedes decir, yo antes hacía esto, antes vivía de esta manera, antes el diablo me tenía arruinado, antes el diablo me tenía llorando a cada rato por lo mismo, por el mismo problema, por la misma ansiedad. Oh, pero ahora las lágrimas no son de tristeza. Ahora sí lloro, lloro en el altar, lloro en su presencia, lloro, aleluya, porque siento la gloria de Dios. Yo tengo 20 años de ser convertido. Y hace 10 años me casé. ¿Por qué le digo que Dios cambia la historia? Que cuando me casé durante 9 años, esperando hijos, los médicos decían cantidades de cosas. Yo recuerdo que mi esposa y yo durante 9 años vivimos pidiéndole a Dios que cambiara el destino de nuestra vida. Cuando tú tienes fe y la depositas en el Señor, seguramente te van a rodear muchas circunstancias y te vas a ver apretado en muchas de ellas, y hasta es posible que tu fe mengue y vas a decir, ¿dónde está el Dios que cambió mi vida? Mi esposa me ha ido a muchos médicos y no daban buenos resultados, pero como Él cambia esto, amén. Hace 4 meses la que él Dios tomó un milagro del cielo y lo puso en su vientre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Compré esto. Yo le dije, otra vez te vas a hacer lo mismo. Si ya varias veces lo que sale es una raya. Y a veces, pero deja que esta vez lo haga. Y entro al baño. Y cuando sale me dice, ¿tú qué ves allí? Yo digo, wow, yo veo 2 rayas aquí. Y dice, ¿qué 2 rayas? ¿Va a decir usted que Dios no cambia la vida de la gente? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que Dios todavía no
se ha cortado, aleluya, para salvar. No, todavía Él hace el milagro, todavía Él hace, Él se glorifica en aquellos que creen en su palabra y confiesan su nombre. Yo pregunto esta noche, ¿cuál es la historia de tu vida? Hay gente que en su libro está la misma página de hace muchos años. No se atreven a pasarlo. Y lo que dice esa página es que tú vives sufriendo, que tú vives llorando. Hay gente que vive atribulada, que se acuesta llorando, se levanta llorando, no duerme. Porque Satanás les ha bloqueado la vida. Satanás le ha dicho: tú no sirves para nada. ¿Sabes que ayer en la mañana llegó un joven con muchos tatuajes y un aspecto todo extraño a la casa? Y me dijo: necesito hablar con usted, pastor. Y yo le dije: venga, siéntese acá y cuénteme. Pastor, es que nadie me ama. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi familia. Saben ellos que yo soy drogadicto. Saben que consumo drogas. Pastor, me he intentado quitar la vida muchas veces. Ya no sé qué hacer. Nadie habla conmigo. Me acerco a unos y ellos me rechazan. Y lastimosamente esa es la vida de mucha gente hoy en día. Son rechazados por la misma sociedad, porque Satanás se encargó de arruinarle la historia de su vida. Oh, pero en esta noche te estoy hablando de un Dios que cambia la historia. Te estoy hablando de un Dios que restaura el hogar. Te estoy hablando de un Dios que transforma. Yo pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Será que tu historia dice que se está orando por tu esposo que todavía no es cristiano y ya te aburriste? ¿Será que tu historia dice que tienes hijos que un día sirvieron a Dios pero que hoy están apartados? ¿Será que tu historia dice que eres aquel que vive sufriendo en un hogar y nadie te presta atención? ¿Cuál es tu historia? ¿Será que tienes un libro donde dice todo lo que sufres? Pues en esta noche aquí está Jesús. Y te voy a decir algo. Hoy el borrador de Dios va a caer en la vida de alguien. Escúcheme lo que le voy a decir. Hoy el borrador de Dios, porque Dios tiene un borrador que borra toda cicatriz.